y apoyo de la ponente, la licenciada en Psicología, María del Carmen González Tellaeche, quien con su amplia experiencia en materia de género, derechos de la niñez y atención a niños, niñas y adolescentes, esta tarde abordará un tema de gran importancia para todas y para todos. ¿Cómo podemos identificar y prevenir la violencia en nuestras niñas y nuestros niños y adolescentes? Sin duda, los contenidos que se abordarán serán de gran utilidad para las familias, para docentes y personas interesadas en la problemática que representa. Te pongo tomate y Hoy se abordarán tópicos como el género o lones de la sexualidad, los tipos de violencia. ¿Quién nos puede violentar? ¿Dónde puede ocurrir la violencia? ¿Qué puedo hacer si me violentan? Con estos conocimientos será posible detectar la violencia que podrían estar sufriendo nuestras niñas, nuestros niños y adolescentes. La intención de esta ponencia es dotar de herramientas a los padres, a las madres, cuidadores, a docentes y a personas que conviven con este sector de la población para que puedan identificar la violencia que puede estar afectando a las y los pequeños del hogar y qué hacer ante ello. A nivel municipal, tenemos instancias que ya se ocupan de atender estos casos de violencia, así como de la defensa de los derechos de la niñez. La administración municipal que dirige nuestro presidente municipal, Oswaldo García Jaquín, y también el DIF municipal que dirige la presidenta honoraria, Marta Patricia Benfield de García, tiene como prioridad la protección de los derechos de niñas y niños. Por ello, contamos con una Procuraduría Municipal de Protección para las Niñas, Niños y Adolescentes, y con el Instituto de la Mujer y el DIF municipal brindamos asesoría, atención y se fomentan acciones de prevención contra la violencia. Los niños, niñas y adolescentes de nuestro municipio y de todo el mundo tienen derecho a una vida libre de violencia. Esta tarde les pido nos informemos y actuemos como adultos que necesitamos, como los adultos que necesitábamos ser cuando éramos niños y cuando éramos niñas. Muchísimas gracias por su atención y pues que sea muy exitosa esta conferencia. Muchas gracias, maestra María del Carmen González. Muchas gracias, licenciada. Voy a continuar compartiendo con todos ustedes parte de la trayectoria de la psicóloga María del Carmen. Respecto a su extensa formación académica, puedo mencionar algunos de los talleres, certificaciones y cursos a los cuales ella ha asistido, por ejemplo, como diplomado en educador de familias, certificada en disciplina positiva, también que es la perspectiva de género y derechos humanos, el perfil criminológico del agresor de género, de atención con hombres que ejercen violencia contra las mujeres. También participó en la jornada de capacitación para eliminar la violencia contra niñas, niños y adolescentes. También participó en el primer Congreso Nacional de Sexualidad, curso como Enfoque de Derechos de la Niñez y la Adolescencia, Empoderamiento de la Mujer, ¿qué hacer? Certificación de taller, Escudo de la Dignidad y Manejo Interdisciplinario en casos de violencia, entre otros. Una formación sin duda muy extensa. Actualmente ella es colaboradora y es parte del Consejo de la Judicatura del Centro de Justicia Alternativa del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, a quien le damos la más cordial de bienvenida para dar inicio a esta plática tan interesante. Adelante. Bueno, primero que nada, buenas tardes. Muchas gracias por darme esto para poder hablar de un tema que a lo mejor ya suena hasta un poco trillado, pero al final es un tema y que, bueno, pues nos puede ir erradicando poco a poco violencia. Entonces voy a comenzar a compartirles una pequeña presentación que tengo para que podamos hablar. Si surge alguna duda, no sé si existe la posibilidad de que o me la hicieran saber para que yo al final de la ponencia pues pueda resolverlas, ¿no? Y así no cortemos y le demos continuidad a la plática, ¿de acuerdo? Bien, pues como bien decía la directora Sally, ¿cómo podemos identificar y prevenir la violencia en niñas, niños y adolescentes? Es el sería mucho antes de iniciar hoy, se cumple la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la cual establece respeto, protección y promoción de sus derechos humanos conforme a lo establecido en la Constitución y les reconoce como titulares de estos. Y estos derechos precisamente es el vivir sin violencia, ¿no? Entonces, muy simbólico que el día de hoy, 4 de diciembre, que se cumplen estos 6 años
pues me dan la oportunidad de poder llevar a cabo esta plática con ustedes y pues espero que les sea útil, que les pueda yo brindar información que ayude a erradicar cada vez más la violencia que existe en el mundo. Bien. Primero me gustaría comenzar por hablarles de otro derecho que también tenemos desde que nacimos. Tratados con respeto. Y bueno, desde la conciencia de que somos únicos, importantes y especiales. Esto es bien importante hacérselo saber a nuestros hijos e hijas, porque al final, a pesar de que, digo, desde que nacen un hombre, nacen en cierto día, tienen ciertas características, eso es lo que los hace únicos y merecedores de todo el respeto y de todo el amor y el buen, ya sea como cuidadores, como padres, como docentes. Y bueno, nosotros podemos platicar con nuestros niños de estas diferencias que nos hacen tan especiales, incluso con el simple hecho de que nuestras huellas digitales, pues nadie más en el mundo las tiene. Todos tenemos huellas digitales y ninguno tiene las mismas huellas que nosotros. Aquí también me permití agregar esta imagen que es como una ficha de identificación, la típica ficha de identificación que podemos encontrar, por ejemplo, en los libros escolares, y que a lo mejor sus hijos pueden tener en el mismo salón o en el mismo grupo, o incluso en la misma comunidad, pues niños, niñas que se llamen de la misma manera que ellos. Pero al final, aunque lleven el mismo nombre, seguramente tienen características que los hacen diferentes y especiales, como son, por ejemplo, habilidades, desde características físicas, etc. Ahora, hablando del tema de lo que es la violencia como tal, pues sí me gustaría que ustedes vieran por un momento esta imagen. Para mí esta imagen es impacto, o sea, es una imagen de impacto porque al final la violencia es algo que es aprendido. Se va transmitiendo de generación en generación, es un patrón, una cadena que se repite, y como pueden observar en esta imagen, pues, digo, podemos tomar varios miembros de la familia. A mí me gusta el ejemplo de que es papá regañando a mamá o gritándole a mamá por lo que le genera toda esta violencia que recibe, violenta a sus hijos e hijas, y qué pasa que al final los niños, niñas y adolescentes se acaban incluso ya sea violentando a otros niños o siendo violentos consigo mismos o con sus cosas, etcétera, ¿no? Y que eso es bien importante tener conscientes, ser conscientes y tener presente que finalmente la violencia es algo que se aprende, no nacemos siendo violentos. Una cosa es que nazcamos con instintos de supervivencia o que nos hayan permitido salir adelante de situaciones difíciles, y otra muy diferente, que violentemos por el hecho de que hemos sido violentados o que queremos violentar o que vemos que es la única manera de resolver algún conflicto. Esta es una definición que me gusta mucho tomar de lo que es la violencia. Esta definición la encuentran en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y habla de cualquier acción o omisión basada en su género que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual, o la muerte, tanto en el ámbito privado como en el público. Y aquí hay una palabra que me gusta mucho de esta definición de la violencia, que es la del género. La violencia muchas de las veces nace desde las diferencias que nos imponen desde la sociedad, desde la familia, del ser niño y ser niña, ¿no? Del camino azul y del camino rosa. Que las pelotas, los carritos y el fútbol son para los niños. Que las muñecas, la comidita y la casita son para las niñas. Y desde ahí nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos que somos iguales a pesar de nuestros gustos. Que yo, por ejemplo, si trajera una pulsera y esta pulsera se la presto a un niño, a un varón, pues sí, es la pulsera del varón, pero no por eso ya se vuelve niña o ya es afeminado o muchos otros términos que luego llegamos a utilizar por el hecho de que a lo mejor al niño le gusta usar pulseras o al niño le gusta jugar con muñecas, ¿no? O hay niñas que les gusta más jugar con carritos, quieren llevarse o convivir más con niños, y no por eso ya son machorras, marimachas, o todos estos términos que llegamos a escuchar por el hecho de que conviven con otras personas de un género diferente al de ellos. Entonces, desde ahí nace esta importancia de que nos miremos como iguales. Si nosotros empezamos a ver que el hombre tiene más poder que la mujer, o que los niños son más que las niñas, o que los niños tienen más responsabilidades que las niñas, desde ahí ya empezamos a promover que se dé una situación desigual y que por lo tanto pueda haber más propensión a la violencia. ¿De dónde viene la violencia? Pues como les decía, es una raíz cultural histórica. El hombre ha creído que tiene el derecho de controlar, disciplinar con severidad. Eso ha sucedido bajo la apariencia del rol económico del hombre, proveedor de la alimentación.
Viene también desde la cultura actual. Al día de hoy podemos escuchar a los que dicen que son de la generación del chanclazo o del cinturonazo, o a mí sí me jalaban las orejas, o mi mamá con lo que tenía en la mano agarraba y me lo aventaba, ¿no? Y no estoy traumado. Y después resulta que esta persona que dice todo eso es alguien que violenta a su esposa, o que como jefe somete y sobaja a sus empleados, o que con sus hijos es violento, ¿no? Se cree que la violencia es efectiva para mantener el control y el poder. Ocurre en todos los niveles sociales la violencia, pero a veces depende mucho de los recursos que se tienen para salir o no del círculo de violencia. No hay como que un estrato social o una posición social o alguna característica que tenga que ver con la economía o con la sociedad que determine si eres o no propenso a la violencia. Todos somos propensos a la violencia, pero la gran diferencia a veces radica en que pues algunos tienen más recursos que otros para poder salir adelante. Los medios mismos de comunicación también nos venden violencia, también nos cosifican a las mujeres, ¿no? Y bueno, afortunadamente ahorita ya está habiendo un poco más de apertura en cuanto a la publicidad, para pues que también se ponga el rol de padre ejerciendo su paternidad y que no nada más sea la que está con los hijos en el anuncio publicitario, ¿no? Y el consumo de drogas y alcohol también hace que haya más propensión a la violencia, por supuesto, y la repetición de patrones familiares, como lo que veíamos en la imagen de la diapositiva anterior. Los tipos de violencia. La física es la primera o es la que primero pensamos cuando vimos violencia. O sea, lo primero que pensamos cuando vimos violencia, golpes, ¿no? Esta primera a mí me gusta definirla y para los niños es mucho más digerible y más práctica y más fácil decirles es cuando alguien lastima cualquier parte de tu cuerpo. Y esto puede ser con cualquier cosa, con el mismo cuerpo, pueden ser desde golpes, cachetadas, jalones, manazos, empujones, cualquier acción que nos pueda lastimar o herir nuestro cuerpo. Después viene la violencia psicológica, que esta de hecho es incluso más difícil que trabajar que la física. La física puede dejar un moretón, no hacemos de menos la física. La física deja el moretón y con el paso del tiempo el moretón puede llegar a desaparecer. Pero la psicológica es un tanto invisible. Es más difícil de darse cuenta de la situación. Perdón. Y entonces, pues eso lo hace más difícil de identificar este tipo de violencia. Y esto es cuando alguien te dice algo que te lastima emocionalmente. Por ejemplo, hablando con niños y niñas, y con adolescentes también se puede, pero aplica más el término para niños y niñas. Los niños y niñas generalmente por su desarrollo neurológico, por su madurez cerebral, a veces les cuesta trabajo entender conceptos abstractos, ¿no? Entonces, con ellos es más fácil que les hablemos de sensaciones. Por ejemplo, en el taller de la Escuela de la Dignidad, que ahorita les explico qué es, hablamos mucho del corazón grande y el corazón apachurrado, ¿no? Que hay cosas que sí hacen que el niño sienta que algo lo apachurra aquí adentro. Y hay cosas que hacen que su corazón se sienta grande. Por ejemplo, a mí se me hace grande mi corazón cuando mi mamá me da besos, cuando juego con mi papá, cuando recibo algún buen comentario de mi trabajo, ¿no? Eso hace que mi corazón se infle, se haga grande. ¿Y qué hace que mi corazón se apachurre? Pues que me griten, que me digan que no puedo, que soy tonta, ¿no? Ese tipo de cosas son las que hacen que pues aquí adentro se sienta horrible. Con los niños pequeños podemos manejar esos términos como para ayudarles a identificar cuando están viviendo no violencia, corazón grande y corazón apachurrado. Y la violencia psicológica va desde poner apodos, insultos, ser ignorados, hacer de menos nuestros esfuerzos, ¿no? Que nos dicen que no podemos, que somos unos inútiles, ¿no? O cuando nos obligan a hacer algo que no queremos, cuando nos forzan. Por ejemplo, tuve el caso de un pequeñito que me decía que lo habían obligado a lamer la suela del zapato de un compañero con tal de pertenecer al grupo, ¿no? Al grupito de amigos, ¿no? De los populares. Entonces el chavo, pues a pesar de que obviamente no quería lamerle el zapato al compañero, sintió como este ser forzado, pero con tal de pertenecer lo acabó haciendo. Y eso es lo que hay que enseñarle a nuestros niños, niñas y adolescentes, que no nada más es algo que se puede visibilizar luego, sino con la misma manipulación, con el querer ejercer control. Ese tipo de acciones también son violencia. La sexual, esta también es muy importante. Yo le digo a los niños, niñas y adolescentes que es tocar o enseñar genitales. Cualquiera de estas dos acciones ya implica violencia sexual. ¿Por qué? Porque muchas veces escuchamos violencia sexual y pensamos en violación. Y no es nada más
la violación. O sea, implica que nos puedan tomar fotos desnudos, que nos forcen a ver a alguien desnudo, que nos toquen nuestros genitales o partes privadas, que ahorita les voy a hablar de esto, y que es bien importante que con sus niños, niñas y adolescentes hablen de su cuerpo. Me han tocado papás que al tomar el taller del escudo de dignidad les da muchísima pena hablar de la sexualidad. La sexualidad es normal, somos sexualidad, nacemos con sexualidad. El problema es que pues con el pasar de las generaciones, de lo que nos van enseñando, de la educación que nos dan, a veces aprendemos que es un tema del que no se habla, o que es un tema que da pena. Y entonces eso hace que nuestros niños, niñas y adolescentes capten esto y digan, ching, mejor no hablo del tema, mejor no digo nada. Entonces, esta violencia sexual es cuando alguien te obliga a enseñarle tus genitales o toca tus genitales. Es importante que conozcan los nombres de las partes de su cuerpo. Me ha tocado también escuchar mamás, papás, cuidadores que dicen, es que el pilín, el pajarito, la pirulina, y así me puedo ir con una lista de cómo le llaman al pene. Y con la vulva y vagina pasa exactamente lo mismo. Y es bien importante que ellos sepan cómo se llama cada parte de su cuerpo y que hay partes privadas que nadie debe de ver ni tocar, ¿de acuerdo? Hay partes públicas. ¿Qué son las partes públicas? Pues son las que todo el mundo ve, ¿no? La cara, las manos cuando saludamos a alguien, ¿no? Las partes públicas privadas, que son, por ejemplo, aquellas partes que solo ciertas personas nos gusta que nos toquen, por ejemplo, un abrazo de mamá, ¿no? O que de repente papá nos agarra y nos hace así en la cabeza, y hay personas que no nos gusta que nos hagan eso. Perdón. Y las partes privadas. En este sentido, lo que podemos enseñarle a nuestros niños es, pues, que por algo usamos ropa interior. Por algo cuando vayamos a la playa o a la alberca, pues nos tenemos que poner traje de baño, ¿no? Esas partes son las principales que debemos de proteger, que debemos de cuidar y que por algo llevan algo encima, porque pues no todo el mundo lo debe de ver, ¿no? Y estas partes son el pecho, vulva o vagina en caso de los niños, pene y testículos, vulva y vagina en caso de las niñas, pene y testículos en caso de los niños y nalgas. Son partes importantes que nadie debe de tocar y eso es, de todos los días estárselo mencionando, sobre todo a los niños más pequeños, a los niños y niñas, para que vayan haciendo conciencia de que esas partes del cuerpo nadie las debe tocar. Cuando doy el taller del escudo, muchos niños me dicen, ay, pero es que mi mamá, cuando me baña, me talla con jabón y me enjuaga. Ah, bueno, en esos casos es porque mamá está llevando a cabo un proceso de salud, de higiene, y es para que no te enfermes. Pero solo mamá lo puede hacer, ¿no? Y si mi abuelita, cuando mi mamá me deja con mi abuelita, bueno, si hay autorización por parte de tu mamá de que tu abuelita también pueda llevar a cabo esas acciones, perfecto. Pero sí es importante que los niños también sepan quién sí puede y quién no puede, sobre todo cuando son muy chiquitos, ¿no? Y también existe la violencia económica, que es cuando nos manipulan o ejercen poder sobre nosotros con base en el dinero. Y la violencia patrimonial, que es cuando nos violentan con los bienes materiales. Cuando amenazan con que si nos separamos, yo me quedo con la casa. Si te vas, yo me quedo con los niños, ¿no? O si te vas, yo ya no te voy a dar pensión y a ver cómo lo haces. Ese tipo de chantajes también es violencia. Y la violencia, lo difícil también de la violencia, como les comentaba, pues es que hay cosas que se ven, que son evidentes, que son obvias, algunas de las veces, y hay otras que pues a lo mejor no las vemos tan fácil, ¿no? Y esta imagen del iceberg, de la Amnistía Internacional, me gusta mucho porque ejemplifica justamente las formas explícitas, las formas sutiles, lo visible, lo invisible, de diferentes tipos de violencia, ¿no? Desde lo más sutil como es el micromachismo, la anulación, el lenguaje sexista, hasta ya lo más fuerte que es el asesinato. A lo mejor muchos de ustedes han escuchado del violentómetro, que es una herramienta muy, muy buena para identificar si estamos viviendo violencia. Este es un tipo de violentómetro, hay varios, ¿no? Pero casi todos incluyen los mismos términos y van desde lo más sutil hasta lo más fuerte, ¿no? Aquí, por ejemplo, que es en forma de espiral, si empezamos de afuera hacia adentro, pues empieza desde los chantajes, mentiras y engaños, cuando nos ignoran, nos celan, nos ofenden, nos imponen, nos menosprecian, y así nos vamos en esta espiral hasta llegar al centro, que es ya lo más extremo y lo más grave, que es la muerte,
también muchas de las veces la baja autoestima, el no tener bien trabajada nuestra autoestima. Por ejemplo, una mujer abusada repetidamente se incapacita para tomar decisiones adecuadas, decisiones correctas, e incluso termina creyendo que merece insultos y golpes o que no tiene otra salida. La falta de información, la codependencia, que a veces dependen del abusador, del agresor, y esta dependencia puede ser tanto emocional como económica. El miedo a la soledad o el abandono, a veces por costumbre, porque no sabemos estar solos, porque nos da miedo qué va a pasar si los dejamos, a veces eso nos hace quedarnos en una situación de violencia. La presión familiar y social, el deber ser, el mantener el matrimonio hasta la muerte, es por el bien de los hijos, para que no crezcan sin papá o sin mamá, pero también ellos sufren, ¿no? Y por ejemplo, en esto de la presión familiar y social, muchas de las veces es importante mencionar que el 80% de los, estadísticamente el 80% de los abusos sexuales, por ejemplo, ocurren de personas cercanas a la víctima. Pueden ser los mismos familiares, pueden ser educadores, maestros, vecinos, gente que esté en contacto constante con nuestros niños, niñas y adolescentes, son quienes más chance, más oportunidad tienen de violentar, de abusar de nuestros niños. Y otra de las razones por las que nos mantenemos en una relación violenta es por las amenazas que recibimos, ¿no? De las posibles consecuencias si decidimos separarnos. Este es un ejemplo que a mí me gusta mucho, es de una campaña que surgió de la Fundación Origen, que también se dedica a la atención de mujeres violentadas. Y si se fijan, cuando leemos de corrido el texto, dice, ojalá salgas temprano, quiero verte un rato, aunque tengas plan con tus amigos del trabajo. Y si nos detenemos a leer solamente las letras en morado, dice, no quiero que tengas amigos. Pero eso no lo vemos cuando leemos el texto completo. Los celos de acciones como manipular, ignorar o imponer son violencia. Cuesta verla, pero puede estar ahí. Como les decía, hay violencia que es muy sutil. Quienes ejercen violencia son muy hábiles, son muy cuidadosos, son como ya expertos en cómo saber violentar, cómo saber manipular, y también de manera tal que la víctima pues le cueste trabajo visibilizarlo. Entonces, por eso es muy importante que con nuestros niños, niñas y adolescentes hablemos constantemente de cómo nos hace sentir esa persona, de qué es válido y qué no es válido, de que tenemos derecho a tener una vida libre de violencia, que tenemos derecho a la dignidad. El ciclo de la violencia, también pueden encontrar distintas imágenes, pero todas traen, casi todas traen los mismos elementos. Este es de CONAVIM, que es, surge el acto violento, después viene una fase de arrepentimiento por parte del agresor, ¿no? Sienten culpa, piden disculpas, dicen que van a cambiar, parece que todo empieza a cambiar, empieza la luna de miel, todo tranquilo, a veces hay hasta detalles, ¿no? Y uno dice, ay, sí está cambiando. Y después, como no se arranca el problema de raíz, vuelve a haber tensión, vuelve a haber violencia y el ciclo se repite. Pero nunca es tarde para romper este círculo de violencia. ¿Quién puede violentarnos? Bueno, pues tenemos aquí diferentes grupos de personas. Están los adultos mayores, están quienes a veces cuando yo les muestro estas imágenes a los niños, niñas y adolescentes me dicen, ah, pues pueden ser mis papás, o mis abuelos, o mis tíos, o mis primos, o el vecino, o los chicos de la prepa, o los de la secundaria, si son más grandes estos chicos, o los mismos compañeros. Todas estas personas nos pueden violentar. Y como les decía hace un rato, es bien importante ser conscientes de que tendemos a pensar que es un extraño el que nos viene a violentar. Y no, son personas cercanas porque van conociendo el terreno, van tanteando la situación, van viendo qué es lo que, cómo se pueden ir acercando, cómo pueden manipular al niño, por dónde lo pueden manipular y por qué. Y de ahí ya entonces empiezan a violentar a los pequeños. Entonces, es muy importante que cualquier persona lo puede hacer. Y ahorita les voy a dar una para que ustedes sepan cómo trabajar sus niños. De manera general, puede que
Tenemos un problema con la conexión de la maestra. Vamos a esperar unos segundos para que se pueda volver a conectar. Ya tenemos de vuelta a la maestra María del Carmen, que tuvo unos detalles con su conexión. La escuchamos, maestra María del Carmen. Una disculpa, perdón. Si me pueden habilitar la función de compartir pantalla para que pueda yo compartirles la presentación. Claro que sí. Súper. Ok, ahí va de nuevo. Ok, estaba justo en la parte de dónde nos pueden violentar. Como les decía yo, pues el caso de este chiquito que decía que en el baño de visitas, porque ahí las mamás nunca van, ¿no? Entonces, sí es bien importante explicarles que esto puede pasar en cualquier lado. Igual en la escuela, por ejemplo, los baños son lugares que no tienen cámaras de vigilancia, ¿no? Entonces, a veces los baños pueden ser como que el lugar perfecto para que ejerzan violencia sobre los niños, niñas y adolescentes, y pues que nadie se entere, porque ahí no hay ni forma de evidenciar, ni que nadie se entere, porque pues no hay cómo verlo, ¿no? Entonces, con nuestros hijos e hijas, o con los chicos que tenemos a nuestro cargo, a nuestro cuidado, sí es bien importante, si detectamos que hay alguna situación donde pudieran estar viviendo violencia, que especifiquen dónde, ¿no? O sea, o dónde lo han vivido, o dónde creen que haya pasado, porque al final puede suceder en cualquier lado. Como les decía, los agresores saben dónde pueden hacerlo, ¿no? Y ahora sí que tienen sus mañas, tienen ya como sus estrategias, y pues eso es lo que hace también complicado que a veces los niños, pues, puedan hablar también fácilmente de eso, ¿no? Los agresores también saben perfecto cómo manipularlos. ¿Qué puedo hacer? Bueno, como les decía, hablarles del tema de la sexualidad, muy importante, que conozcan su cuerpo, que que sepan que es suyo, que nadie debe de violentarlo, que nadie debe de tocarlo. En el caso de adolescentes, por ejemplo, cada vez los adolescentes empiezan de manera más temprana lo que es, por ejemplo, su actividad sexual, ¿no? O sea, ya tener relaciones sexuales. Entonces es bien importante armarlos con información, que sepan qué puede pasar, que sepan que se deben de proteger, ¿no? Y que nadie los puede obligar a hacer nada que no quieran. Como papás, como cuidadores, como maestros, bien importante que les digan a sus niños que pase lo que pase, les van a querer y los van a proteger. Es una cosa que nosotros supongamos que ellos ya lo saben, y otra muy diferente cuando ellos lo escuchan. ¿Por qué? Porque a veces ellos, por ejemplo, cuando son violentados, muchas de las veces creen o acaban creyendo que son responsables de lo que vivieron, o que tienen la culpa porque lo permitieron, ¿no? Sobre todo si son personas mayores o que son familiares, no, pues es que es mi tío, le van a creer más a mi tío que a mí, ¿no? O es mi abuelo, le van a creer más que a mí. Entonces, bien importante que papás, mamás, tengan presente esto de que le digan a sus hijos que les van a creer y los van a proteger. Eso hace mucha diferencia, ¿no? Los niños y niñas, cuando viven una situación, por ejemplo, de abuso, no mienten al respecto, ¿sí? O sea, los niños cuando expresan esto es por algo y hay que poner atención. Ayudarles a identificar redes de apoyo, en quiénes sí pueden confiar, a quién se lo pueden contar, y ojo, a veces cuando les preguntamos a los niños y niñas, y bueno, ¿tú a quién se lo contarías o a quién le pedirías ayuda? A veces dicen, ay, a mi compañerito fulanito, ¿no? Y su compañerito es el compañero de banca de la escuela. Pues obviamente el compañero de banca a lo mejor no lo va a poder proteger como lo podría hacer mamá, papá o algún maestro o algún adulto. Entonces es bien importante que en quién se pueden apoyar, ¿no? Y les voy a hablar de dos estrategias que son el círculo de caricias y el grito de poder. Más adelante lo voy a hacer.
También es importante hablarles sobre quién y dónde puede suceder, como les explicaba yo hace ratito, los lugares, las personas. No solo pueden ser extraños quienes violenten, como les decía, el 80% de los casos de abuso sexual son de personas cercanas. Hable sobre los secretos buenos y los secretos malos, porque a veces los agresores lo que hacen es pedirles que guarden el secreto, que eso es algo que solo sucede entre ellos dos, que mamá, papá no lo deben de saber, ¿no? Entonces es importante que los chicos sepan identificar cuando es un secreto bueno, como por ejemplo un regalo sorpresa para mamá que va a ser su cumpleaños, y un secreto malo, como el de un abuso. Las caricias buenas y las caricias malas. Que, por ejemplo, como les decía, de las partes privadas, privadas y públicas, que sepan identificar también con lo del corazón grande y corazón apachurrado, cuáles son las caricias que los hacen sentir bien y cuáles caricias los incomodan y que tienen todo el derecho a decir, ¿sabes qué? Esto no me gusta o no me toques así. No los hace groseros, no los hace maleducados, pero sí tienen derecho a protegerse y a cuidar de su cuerpo. Aquí es bien importante mencionarles que a veces hay la costumbre de que tienes que saludar a tu tío de beso o darle un beso a tu abuela, ¿no? Y a veces los niños no quieren y es importante que no los forcemos porque al final si los forzamos lo que les estamos enseñando es, pues es que aunque sea mi tío o aunque no me guste, yo tengo que dejar que me bese o yo lo tengo que ir a besar, ¿no? Entonces es importante que respetemos el cuerpo de nuestros niños, niñas y adolescentes y que si ellos no quieren, no los forcemos. Tienen derecho a proteger su cuerpo y a decir quién sí se acerca y quién no. Y como los pequeños, hablarles de corazón grande y corazón apachurrado. Los niños sí pueden identificar sensaciones, sí pueden identificar cuando algo aquí no se siente bien, cuando algo les apachurra, les hace sentir feo aquí. Este es uno de las estrategias que les daba, este es el círculo de caricias contra abuso sexual principalmente, pero les puede ayudar para cualquier tipo de violencia. Lo que se trata es de que en el centro pongamos, si se puede, por ejemplo, hacerlo en una cartulina o en una hoja, pongamos la fotografía de nuestro niño, niña, adolescente y tracemos varios círculos. Los círculos más cercanos a la imagen de nuestro niño, niña o adolescente son aquellas personas que pueden tener contacto con ellos, que se sienten en confianza, que son red de apoyo, que se sienten arropados por esas personas. Círculos más grandes va dependiendo de, entre más lejos estén las personas, menos caricias les pueden dar, ¿no? Que los niños vayan identificando de quién sí permitirían y de quién no permitirían caricias, cercanía o cualquier tipo de contacto, ¿no? Esta es una muy buena práctica que les sugiero con sus niños, es una forma de enseñarles a protegerse. Y otra que tiene que ver con el escudo de la dignidad, que ahorita les hablo de ese taller, es el escudo antiabusos. Este escudo antiabusos lo creó el grupo Julia Borbolla, la psicóloga Julia Borbolla, una psicóloga con una trayectoria increíble y experta en todo lo que es estas cuestiones de abuso, el trato con niños. Es fundadora de Antenas por los Niños y el taller del escudo de la dignidad, y ella habla de que les enseñemos a nuestros niños que desde que nacen tienen un escudo que los protege, que si alguien les hace daño, que se alejen y pidan ayuda, que nunca duden en contárselo a quien aman, que le ayudemos a practicar el grito del no, el grito de poder. Aunque no lo crean, es muy difícil cuando se trata de defenderse y su voz debe de convertirse en una herramienta de auxilio. Es importante que a nuestros niños, niñas y adolescentes les digamos que la herramienta más valiosa que tienen es su voz. Y no basta con que les digan, ay, si te pasa algo, gritas. Porque a veces en el momento, por el shock, por la impresión, por lo que quieran, pues no sale el grito, ¿no? O tienen miedo de gritar o a lo mejor no se atreven a gritar o les da pena gritar. Entonces es importante que practiquen con sus niños cómo le gritarían a alguien no, cuando no quieren que se les acerque o cuando les estén haciendo algún tipo de violencia. Y que ellos mismos se escuchen. Esto no saben cómo les da esta sensación de poder, esta sensación de fuerza de decir, sí me puedo defender y no pasa nada si grito, pero si grito me van a escuchar. Y recordarles la importancia de, pues, el perdón, que también es algo que se puede trabajar con ellos si alguna vez vivieron violencia, y que la violencia no se combate con más violencia. La violencia genera más violencia. Y como les decía, otra herramienta de las que se tienen, por ejemplo, que yo estoy certificada es el taller del escudo de la dignidad, que es un taller que les enseña a los niños, niñas y adolescentes
principalmente niños de 3 años a 12 años, cómo se pueden proteger ante cualquier situación de violencia. Y bueno, ahí se les detalla todavía más a ellos directamente, a los niños, niñas y adolescentes, qué pueden hacer desde la parte de la sexualidad, de educación sexual, y también, como les enseñaba yo hace rato, quién nos puede violentar, dónde puede pasar y qué podemos hacer. Aquí me permití agregar también una serie de libros, unas sugerencias sobre cómo hablar con nuestros niños de sexualidad y cómo hablar con nuestros niños de violencia, ¿no? De cómo se pueden... Estos libros los pueden encontrar desde la librería La Proveedora, los pueden pedir por internet, ¿no? Y son libros que creo yo deben de estar de cajón. Como papás nos pueden ayudar muchísimo como maestros a orientarlos cuando tengan dudas, ¿no? Sobre sexualidad, conforme van creciendo van haciendo más preguntas, ¿no? Y también de, por ejemplo, si llegan a vivir alguna situación que pueden hacer, por ejemplo, el de, que les decía yo del grito de poder, el de Estela grita muy fuerte, va enfocado a eso, ¿no? De que se atrevan a gritar. Y también aquí hay unos videos que les pueden ayudar, estos videos los encuentran en YouTube. El video, digamos, más viejito, uno de los primeros videos que surgió para hablar del tema de la violencia y del abuso con los niños, es El árbol de Chicoca. Es un video, un árbol extenso, pero muy simbólico, es a través de títeres, de marionetas, que se platica una historia de una situación de violencia. Y también otros dos videos que son el libro de Tere, y de Nunca debes tocar mis partes íntimas, tú puedes ser tu propio superhéroe, ¿no? Estos videos les pueden ayudar mucho también para que los vean con sus hijos. No se trata de que los sienten y los vean ellos y ya. La idea es que también los acompañen, porque si surgen dudas, ustedes como adultos les pueden aclarar esas dudas. Que no se queden con dudas, porque luego también desde la ignorancia, desde no saber, es que también pueden ser más vulnerables o más susceptibles a vivir alguna situación de violencia. Y les dejo como último esta reflexión que me gusta mucho, que dice: trata a tus hijos con tanto amor, y amor hablando de paciencia, respeto, empatía, amabilidad, disciplina, que cuando alguien lo trate mal, lo sepa identificar a la primera. Si nosotros educamos desde el amor, ellos perfectamente, va a ser más fácil que identifiquen cuando algo no está bien y se atrevan a alejarse y pedir ayuda. Pues no sé si hay alguna duda, si existe la posibilidad de aclarar dudas o, bueno, pues por mi parte eso sería todo. Muchísimas gracias, maestra María del Carmen González de Yaeche, por todas estas, pues estos mensajes que sin duda como padres, madres o cuidadores, pues es información importante que nos puede servir para evitar que nuestras niñas y nuestros niños y adolescentes pues sufran algún tipo de violencia. No me queda más que agradecerle esta ponencia, el hacer equipo con el municipio de Oaxaca de Juárez. Sabemos de su profesionalismo y pues nos unimos a esta causa y a estos días de activismo que organizan a nivel internacional, pero además que el municipio de Oaxaca de Juárez se une a través del Instituto Municipal de la Mujer. Agradecerle y hacerle pues llegar nuestro reconocimiento y felicitaciones por parte del presidente municipal Oswaldo García Jarquín, y también recordarles que nuevamente a quienes nos escuchan, madres, padres y cuidadores, y también, bueno, a toda la ciudadanía en general, el municipio de Oaxaca de Juárez cuenta con una procuraduría que depende del DIF, y bueno, pueden realizar cualquier tipo de denuncias que consideren que deben ser atendidas para cuidar a nuestras niñas y a nuestros niños. Es la Procuraduría para la Defensa, Procuraduría Municipal de Protección para Niñas, Niños y Adolescentes, y es una procuraduría que depende directamente del DIF municipal y que está pues para atenderles. Tienen sus oficinas ubicadas en el DIF municipal, y con gusto les podemos brindar el número telefónico en el chat de esta ponencia. Agradecerle al equipo de la Subdirección de Educación, Ciencia y Tecnología, a la subdirectora Gabriela Sánchez, y por supuesto también a Heidi Fraguas y a todo el equipo. Muchas gracias, maestra Mari Carmen. Si gusta brindarnos algún teléfono, si algún padre de familia, madre o cuidador desea obtener mayor información o alguna consulta directa.
Claro que sí, les puedo pasar, aquí tengo mi tarjeta por si alguien gusta tomar mis datos y con todo gusto, pues yo quedo a sus órdenes y también les agradezco muchísimo el espacio a ustedes como autoridades, qué importante y qué bueno que se puedan dar estas pláticas para que pues la población en general se informe y a través de la información pues estemos más preparados para enfrentar estas situaciones y que si en algún momento han tenido alguna situación así, pues que se atrevan a denunciarlo y a pedir ayuda profesional, ¿no? Eso es muy importante para que nuestros niños, niñas y adolescentes no crezcan con algún trauma o con alguna situación que les impida vivir bien. Bueno, pues ahí está el contacto de la psicóloga María del Carmen González de Yaeche y también, bueno, les quiero proporcionar el número telefónico para la atención de casos de violencia o, bueno, dudas que deseen hacer alguna consulta. El número celular de la Procuraduría Municipal de Protección para Niñas, Niños y Adolescentes del municipio es el 951-291-6196. Y el horario de atención es de lunes a viernes de 9 a 17 horas en las oficinas del DIF municipal, donde créanme que todo el equipo que está pues a cargo del director Simón Pablo los va a atender con mucho gusto y por supuesto es un tema que le interesa mucho a nuestra presidenta honoraria del DIF, la señora Patricia Ángel de García. Y pues muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde y estamos para servirles. Gracias, maestra. Hasta luego. Gracias, buena tarde.